Mañana, mañana va a tener lugar a partir de las 7:30 la presentación de el informe anual de Amnistía Internacional. Lo va a llevar a cabo el grupo local de Amnistía Internacional en Almería y lo va a hacer en su sede de la calle Altamira número 41. Una exposición que va a correr a cargo del profesor de Geografía e Historia del IES Azcona y además secretario del grupo local de Amnistía, Miguel Sánchez, a quien tengo ahora mismo la suerte de poder saludar. Miguel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vosotros. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, mañana se presenta el informe anual, un informe pues que habla evidentemente de derechos humanos y que nos afecta más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Exactamente. Sí, vamos a hablar de manera general, porque hay que hablar de los derechos humanos a nivel del mundial. Hay un deterioro generalizado. Hablaremos por zonas del mundo, hablaremos por continentes, pero efectivamente también hablaremos de violaciones de derechos humanos que nos afectan muy directamente. Claro, en esa parte global del informe, imagino que hay una palabra, un común denominador que es guerra, con todos los daños, si es que ya de por sí la palabra guerra no causa daño, los daños colaterales de la palabra y de la acción, ¿no? Efectivamente. Por desgracia, pues en 2022 se han desarrollado más conflictos bélicos, algunos han resurgido, otros se han prolongado. La guerra de Ucrania es solo uno de una multitud de conflictos bélicos que hay en el mundo y, como has dicho muy bien, se desatan no solo las muertes, no solo lo que es destrucción de infraestructuras, etcétera, sino que migraciones masivas de personas, de refugiados, y de hecho el año pasado se alcanzaron los 100 millones de refugiados en el mundo. ¡Qué barbaridad! Millones de personas que huyen buscando un cachico de paz, un sitio donde vivir en paz y dejando atrás todo. Y no solo, también teniendo en cuenta el tema del cambio climático, porque muchas de esas personas son refugiados climáticos que huyen de inundaciones, de olas de calor, de sequías, de la subida del nivel del mar, como pasa en Bangladesh o pasa en otros países, efectivamente. Cierto es. Evidentemente, como decía al principio, este informe también, y me lo confirmabas, ¿no?, que también tiene su parte almeriense, esa parte, porque claro, nosotros hablamos de guerras, hablamos de conflictos y parece que todo nos queda muy lejos. Fíjate, nosotros hablamos, si mencionamos la palabra guerra, rápidamente nos vamos a Ucrania, porque es lo que nos pilla más cerca. Pero tú bien has dicho, hay cientos de conflictos en todo el planeta, pero es que cerca de nosotros se están dando circunstancias que ponen en peligro y que ponen en duda que se estén cumpliendo los derechos humanos. Bueno, en España se denuncian varias situaciones de violación de derechos humanos. La primera, la más grave, es la respuesta violenta que se dio al intento de entrada de inmigrantes en Melilla en junio del año pasado, donde hubo 37 fallecidos, donde hubo devoluciones ilegales a Marruecos, a un país que no respeta los derechos humanos. Entonces, esa es una de las situaciones, esa es la situación más grave. También se denuncia la violencia de género que existe en España, que costó la vida a 49 mujeres, y otros aspectos. También se habla, por ejemplo, de la situación que existe del tema de las chabolas, de las infraviviendas, de la falta de derechos económicos, sociales y culturales en Cañada Real. Pero desde el grupo local de Amnistía Internacional aquí en Almería, pues queremos subrayar la situación que existe con los asentamientos chabolistas, no solo de Almería, también los de Huelva. Hay un centenar de asentamientos chabolistas entre Huelva y Almería donde viven miles de inmigrantes que no tienen acceso a una vivienda digna, que es muy difícil el tema del empadronamiento, y eso significa que
se les impide derechos básicos como puede ser la educación, Ujú. no tienen en muchos casos agua potable ni electricidad, y eso lo tenemos a las puertas de casa, no podemos cerrar los ojos ante eso. De todo eso se va a hablar mañana en esta presentación. ¿Quiénes podemos acudir mañana a la sede Exacto. de Amnistía, Miguel? Estaremos encantados de recibir hasta que se complete el aforo todo aquel que desee, que esté interesado, que le preocupen los derechos humanos, que creo que, en fin, que creo que es una cuestión fundamental. Ujú. La cita es a las 7:30. La sede está en la calle Altamira, número 41, en la segunda planta. Hasta completar aforo, imagino que las puertas estarán abiertas. Exacto, sí. Y yo creo que es importante que acudamos y que conozcamos el informe. Y si no podemos acudir, que nos hagamos con él una vez que termine el acto. Porque yo creo que es bueno que seamos conscientes de cómo está la cosa ahí fuera. Cómo está la cosa de nuestra casa para afuera. Y sobre todo, ¿qué papel jugamos nosotros en todo esto? Es decir, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para intentar resolver al menos lo que tenemos más cerquita? Yo creo que esto no tiene que hacer que pensar, ¿verdad, Miguel? Es fundamental. Movilizarse en manifestaciones, en las elecciones, en muchas maneras de mostrar y de participar para de alguna manera cambiar esta tendencia generalizada en el mundo que es muy, muy preocupante de deterioro de los derechos humanos. Cierto es. Pues Miguel Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Que vaya todo bien mañana. Un abrazo. Gracias. Un La abrazo. cita es mañana en la sede del grupo local de Amnistía Internacional de Almería, en la calle Altamira número 41, en la segunda planta, a las 7:30. Bien merece la pena que le echemos un ojico a esto, ¿vale? Y sobre todo, que le echemos una pensada, yo lo decía antes, ver qué podemos hacer nosotros como ciudadanos. Compañeros.